Hola amigos y amigas devs, hoy en el stream vimos seguridad para nuestra API. Estuvimos viendo cuáles son las dos partes básicas de seguridad para nuestra API, como la autenticación y la autorización, y cómo implementar eso en nuestra API a través o utilizando JWT o JSON Web Tokens. Así que nada, te dejo con la clase y nos vemos la próxima. La idea de esas validaciones es que no nos lleguen basura a nuestra API, ¿no? Que podamos detectar de antemano, antes de entrar a nuestro código y a todo el flujo que tiene nuestro código, validar la entrada de los requests. Si no nos envían un dato, si nos envían un dato en un formato que no va, si no sé, cualquier tipo de validación de los datos, la idea es hacerlo en la primera capa que entraría a nuestro código, ¿sí? Entonces, no llegar a la capa de la base de datos para validar que por ejemplo, nos están mandando un mail que no es correcto, ¿no? Si bien las APIs, los clientes que suelen usar son las webs, digamos, como React o Angular, suelen validar en el frontend que se envíen bien los datos, pero también en nuestra capa, nuestro código de backend, también deben estar esas validaciones, ¿sí? Cada capa tiene que tener sus propias validaciones. Y esas validaciones también deberían estar escritas en la documentación de Swagger, ¿sí? Una mini descripción de lo que es cada campo, de qué es el tipo de dato, la longitud mínima, la longitud máxima, si es un mail que tiene que tener formato de mail, si no sé, si por ejemplo es una contraseña donde decimos bueno tiene que tener una mayúscula, una minúscula, todo eso tiene que estar bien documentado en el Swagger. Esa parte no la vamos a ver en directo, sí, porque perderíamos mucho tiempo documentando. Pero si alguno tiene el tiempo para hacerlo bien, bien documentado, me la pasa y la vemos y la agrego a mi repo. ¿Cómo estás, Hitoki? Así que nada, hoy vamos a empezar a ver la parte de seguridad de nuestra API, ¿sí? Con tokens, con JWT, JSON Web Tokens. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es una autenticación y una autorización y cómo vamos a utilizar ese JSON Web Token dentro de nuestro código. Gastón, buenísimo. Cuando lo tengas, pasalo, así lo agrego al repo y lo vemos directo. Sí, bueno, no tengo activada la cámara. Tengo miedo de activar la cámara y que se empiece a trabar todo de nuevo. Pero espero que para la semana que viene que me lleguen un par de cositas a ver si puedo mejorar esto. Bueno, les quería a través de acá de un par de dibujitos explicar un poco lo que es la seguridad de nuestra aplicación, ¿sí? De lo que es la seguridad básica se desprenden dos palabras y dos cosas que tenemos que hacer en nuestra API. Una es la autenticación y otra es la autorización. Y a ver, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe la diferencia entre estas dos palabras básicas de seguridad. A ver si alguno me puede decir algo, a ver si tiene alguna idea. Y vamos avanzando con la teoría. ¿Cómo andás, innombrable? ¿Todo bien?
Autenticación tiene que ver con identidad. Perfecto. A ver, uno autentica al usuario y el otro autoriza en base al token si puede acceder o no a cierto lugar de la página o API. Bien. Autenticación valida datos de un usuario. Bueno. Identidad, validar datos del usuario, autentica al usuario. Bueno, autentica es como redundante, ¿no? De la misma palabra. Pero ¿cuáles son los dos datos mínimos que necesitamos para autenticar, validar a un usuario, cliente, alguien, digamos, en nuestra API? ¿Qué dos datos mínimos? Usuario y contraseña, exactamente. No me digan que se cayó, por favor. Entonces necesitamos el username y el password. Con eso podemos validar si... o sea, con eso podemos identificar al usuario, ¿sí? Con ese username podemos identificar a un usuario en la base de datos, primero si existe como un usuario en nuestra base de datos, y después con la contraseña validar si esa contraseña es igual a la que está almacenada en nuestra base de datos. Voy, vuelvo. Díganme si estoy o no estoy, porque estoy hablando. Supuestamente acá me dice que está andando todo bien. ¿Estoy o no estoy? Bien, Gastón escuchó todo, bien. Sigo entonces. Entonces, lo que decía, con la autenticación necesitamos dos datos mínimamente, un usuario y un username y un password. Y con el username vamos a ir a buscar ese usuario a nuestra base de datos. ¿Cómo andas, Blotin? Ese usuario en la base de datos lo vamos a recuperar. Primero vamos a saber si existe ese usuario en la base de datos. Si existe, vamos a poder validar el password con el que nos está pasando y a ver si es idéntico, ¿sí? Y ya con esas dos mínimas validaciones ya podemos decir que es un usuario de nuestra API y que está autenticado, ¿sí? Que ya validamos el password, ¿sí? Y después la autorización, como decían ahí, es autorizar a ese usuario dependiendo los roles o grupos, según cómo manejemos nuestra API, poder consumir, utilizar, hacer request a determinados paths o rutas de nuestra API, ¿sí? Entonces, a partir de acá y del usuario, vamos a partir de los roles que tenga el usuario, ¿sí? Vamos a poner así. Usuario. Así. Acá. Acá. Y del usuario obtenemos los roles. Y con los roles vamos a saber si ese usuario puede utilizar esa parte de la API que quiere utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a identificar al usuario? ¿Cómo vamos a identificar en una llamada a, por ejemplo, barra producto, barra ID, barra detail, por ejemplo, no sé?
¿Cómo vamos a saber que ese usuario está autorizado para poder consumir esa parte del API? Bueno, a través de lo que son los tokens, ¿sí? Entonces nosotros de alguna manera vamos a recibir un token, ¿sí? Nosotros ese token lo vamos a saber cómo descomponer para de ahí obtener el ID de usuario que antes pasó por el login y se autenticó, ir a buscar a la base de datos el rol que tenga ese usuario y validarlo con el rol que esté especificado para esa ruta de nuestra API. Si es el mismo rol, listo, lo dejamos seguir con el flujo y que siga ejecutando esa parte de la API. Si no, le vamos a contestar que no está autorizado, ¿sí? Antes cuando no existían las APIs REST, las sesiones de los usuarios se manejaban con cookies, ¿sí? Entonces teníamos, este es el front, o el navegador, vamos a poner navegador, y este es el servidor de donde estaba, de cómo se hacían antes las aplicaciones, ¿no? Entonces desde una página de login, ¿sí? El usuario cargaba el usuario y contraseña, iba al servidor, el servidor lo autenticaba, ¿sí? Lo identificaba como usuario y acá almacenaba en memoria, en una memoria del servidor, ¿sí? La sesión. Entonces este le respondía que estaba autenticado, ¿sí? Y a todo esto por acá siempre pasaban cookies, ¿sí? El navegador enviaba cookie para identificar una máquina del cliente, ¿sí? Vamos a poner. Entonces, cuando la siguiente llamada que hacía el navegador, si eran las mismas cookies, o dependiendo la cookie que llegaba por acá, sabía con esa cookie, iba a buscar a la sesión qué usuario era. Y ahí volvía a identificar el usuario, ¿sí? Entonces, lo que eran las sesiones se almacenaba al lado del servidor. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que el servidor se reinicia. ¿Cayó? El servidor se reinicia, se pierde la sesión. Entonces, el navegador enviaba otro request, el servidor, al haber perdido la sesión, le decía al usuario que ya no estaba autenticado, ¿sí? Que se tenía que volver a loguear, ¿sí? O por ejemplo, en general lo que son los servidores de las API suele haber dos o más, nunca haber un solo servidor, ¿sí? Por temas de que se puede caer uno, entonces queda el otro vivo para seguir siempre teniendo disponibilidad del servicio. Entonces, si este navegador le pegaba acá, este servidor no tenía la sesión. Entonces también le decía que no estaba autenticado y que se vuelve a loguear. Pero en realidad ya se había autenticado y la sesión estaba en este servidor. Bueno, entonces para eso después se encontró una forma de que desde el balanceador, que es el que balancea, es el que manda las peticiones a los servidores, ¿sí? Cuando entra al data center, digamos. Vamos a poner acá así. Voy a borrar esto. Esto lo voy a poner acá. Este vamos a poner balanceador. El balanceador se daba cuenta de que esta era tal máquina con tal IP por las cookies y sabía que ya había venido a este servidor, al servidor 1,
Entonces todas las siguientes peticiones el balanceador se las manda al mismo servidor, ¿sí? Entonces ahí no había problema porque el balanceador siempre a la misma máquina de los que vengan los requests se la mandaba al mismo servidor. Pero otra vez, se muere este servidor, el balanceador no puede mandárselo acá porque este servidor está caído, entonces se la manda acá y otra vez se vuelve a tener el mismo problema. Entonces, bueno, a partir de eso surgen lo que son las API REST que se dicen, suelen decir que son stateless o sin estado. Me caí, se sigue viendo bien, se escucha. ¿Sigo? ¿No sigo? Bueno, esto va como quiere, ¿no? Se va por segundos, se va. Hasta acá se entendió la parte un poco de historia de cómo funcionaban antes. Ahora voy a explicar cómo funcionan ahora, ¿sí? Ahora tenemos el navegador, ¿sí? Otra vez acá. Y tenemos el servidor que es donde va a estar nuestra API. Llega la primera petición de login. Llega la petición de login con el usuario y contraseña, hace todo lo que tiene que hacer, busca al usuario en la base de datos, valida el password y le dice sí, ok, estás autenticado. ¿Sí? En este caso no va a tener en cuenta las cookies, ¿sí? Pero el servidor le va a mandar una cadena de caracteres que se suele llamar token, ¿sí? El servidor le va a mandar al navegador un token. Ese token, según la aplicación web, pero suelen guardarlo en un local storage, ¿sí? Lo almacenan en un local storage que es como una base de datos que está en el navegador del cliente, ¿sí? La va a guardar acá y por cada petición que vuelva a hacer el navegador hacia el servidor va a enviar ese mismo token, ¿sí? Entonces con ese token el servidor va a poder descomponerlo y saber cuál es ese usuario que ya se logueó anteriormente, ¿sí? Entonces del lado del servidor no se guarda ningún estado de sesión y por eso se dice que no tiene estado, ¿sí? Entonces por cada petición nueva, a partir de lo que llegue en el request, el servidor va a poder identificar al usuario y saber qué operación tiene que hacer sin tener que andar guardando datos de sesión de ningún tipo, ¿sí? Hasta ahí más o menos muy por arriba una explicación básica. Díganme si más o menos se pudo comprender. Cuéntenme. En ese token va a haber información. Nosotros, por ejemplo, en nuestra API la vamos a usar para poder transmitir el ID de usuario. Entonces, una vez que le vamos a descomponer el token, cuando lo descomponemos vamos a sacar de ahí adentro el ID y con ese ID vamos a ir a la base de datos y buscar en la colección de usuarios. Vamos a recuperar el usuario y decimos, ah, este es el usuario logueado, ¿sí? Ese token también tiene información de, por ejemplo, queremos que la sesión del usuario dure 4 horas, un día, una semana, un mes. También va a tener una fecha de expiración. Entonces en el servidor también vamos a tener que validar eso, que el token no se haya vencido.
Si se venció, le vamos a decir te tenés que autenticar nuevamente. Podemos almacenar en el token un montón de data, ¿sí? En general se trata de no guardar tanto en el token porque ese token es bastante vulnerable. Entonces si tenemos mucha información ahí, se puede quedar comprometida, ¿sí? Hay una web que se llama jwt.io donde podemos ver ejemplos de lo que es un token, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos este token que tiene este header, este payload y esta firma, ¿sí? Este token acá dice que con este header que está acá en rojo, el valor es esto, que es un tipo JWT y que es un hash 256. O con está hecho en realidad con el algoritmo HS256. Y que dentro de esta parte violeta, que es el payload, obtenemos estos datos. Por ejemplo, obtenemos una fecha de cuando se vence o cuando se crea el token y además el nombre. Si por ejemplo nosotros acá agregáramos data, por ejemplo queremos poner un ID, entonces fíjense que el token se actualiza y va cambiando, ¿sí? Nosotros queremos poner más data todavía, podríamos ponerla, ¿sí? Y valor. Fíjense que se va actualizando el token, ¿sí? ¿Puede ser que le digan cookie también a ese token? No. Las cookies son otra cosa. Si yo aprieto F12 acá para abrir la consola, la herramienta de desarrolladores del navegador, y voy a ver si esto funciona igual que el Chrome. Y acá. Fíjense, tengo las cookies y el storage donde se guarda. Las cookies, nada, no tienen nada que ver con el token. Sí, es la sesión del navegador y bueno, puede ir distinta data. Y en el local storage, acá va a estar, por ejemplo, las aplicaciones suelen guardar el JWT acá con el valor del token. Y ese es el que después envían en cada petición, ¿sí? Más o menos, ¿se entendió esta movida? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es agregar a nuestra API. Hoy vamos a hacer la parte de login, la parte de autenticación, de recibir el usuario y el password, hacer esas validaciones que le dije y generar el token que se lo vamos a devolver en el response, en la respuesta del servicio login, ¿sí? Después, la próxima clase, el lunes, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar a todos los servicios que tenemos desarrollados hasta ahora, que son servicios de usuarios, básicamente tenemos una VM de usuarios, es agregarle la parte de autorización, de poder recibir ese token en esos servicios, descomponerlo, verificar el usuario y autorizarlo o no a poder utilizar esa parte de la API. ¿Sí? ¿Se entendió la idea de lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer el lunes? ¿Va bien? ¿Me siguen todavía? ¿Estoy ahí online o estoy recaído y hablando de más?
Bien, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a agregar entonces un servicio más a nuestra API. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el obtener todos los usuarios? Bueno, también le habíamos agregado la paginación, el obtener usuario por ID, crear usuario, actualizar usuario y borrar usuario. La idea es ahora crear un servicio que sea barra login, ¿sí? Y después a estos, por ejemplo, los de get, los vamos a dejar que lo pueda consumir cualquier tipo de cualquier rol que esté, cualquier rol, digamos, el rol usuario, el rol admin, el rol que sea. Y por ejemplo, el de crear, el de actualizar y el de borrar, que solamente lo puedan hacer los usuarios que tengan rol administrador, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es acá crear, voy a hacerlo desde acá, add request, y a este le voy a llamar login. Me voy a copiar un post de por acá, va a ser parecido. Primero lo voy a cambiar a post y acá lo vamos a llamar aus barra login, ¿sí? Y en el body vamos a estar pasando un JSON donde va a tener nosotros, si se acuerdan, en la base de datos no guardábamos username, guardamos, o en realidad nuestro modelo lo definimos con email y password. Así que lo que vamos a hacer de username es el email. Para autenticarse a nuestra API va a ser email y password, ¿sí? Entonces acá voy a poner email y bueno, no me acuerdo qué usuarios hay en la base de datos, pero de última los creamos de nuevo. Y el password. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser el servicio que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? El barra aus barra login, que va a recibir este objeto y va a devolver el token si es que se autentica, ¿sí? Si es que se autentica con éxito. Así que nada, vamos a empezar con el desarrollo de eso. Lo primero que tenemos que hacer es agregar esa ruta a nuestro proyecto. Y nosotros teníamos las rutas definidas en... Voy a cerrar todo, así no hay confusión. Nosotros teníamos en loaders, server, express servers, teníamos definidas las rutas. Entonces lo que voy a hacer es agregar otra acá que sea, en vez de base path user, voy a ponerle base path house y acá barra house. Y lo mismo voy a duplicar esta de acá abajo. Voy a poner base path house y vamos a crear una ruta que sea rutas out. Entonces lo primero que voy a, lo segundo que tendría que hacer es crear la aus.js dentro de rutas. Lo que voy a hacer es copiar y pegar este. Le voy a ir cambiando de nombre. aus.js. Y acá tengo express, los controllers. Esto no, ya vamos a ver qué controllers tenemos. Acá vamos a tener un controller que se llame aus. Acá vamos a tener una validación. Vamos a agregar, obviamente, lo que vimos en la clase pasada de validaciones, también lo vamos a agregar acá. Export request. Vamos a poner post login request validation y vamos a tener middlewares. También vamos a tener un middleware de out. Y todo esto no lo tenemos y vamos a tener un barra login, pero va a ser un post.
Y vamos a crear un controller que sea login. Así que ya lo voy a agregar acá en controllers login. Yo creo que más o menos con eso ya tenemos la capa de rutas del login. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es ir a controllers y otra vez me voy a copiar y pegar este y voy a poner auth js y acá voy a borrar todos y voy a empezar de cero. Bien, a ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, esa función login donde tenemos que hacer todas esas validaciones que habíamos hablado. Resegal, no te funca. Nos vemos. Espero que el lunes nos ande bien a los dos. Resegal. Bueno, vamos a crear acá entonces la función login. Cons login. Va a ser una función asíncrona. Y acá vamos a tener el request, el response y next. Dale, Resegal, nos vemos el lunes. Esto si queremos, podríamos agregar los comentarios o agregar acá. Después, espera. Response. Me agregó el request. Bien. Y acá empezaríamos. Habíamos dicho que en el body íbamos a pasar email y password. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es sacar del body el mail y el password. Mail, password es igual a rec.body. Y acá vamos a hacer un try catch. Esto es lo mismo que habíamos hecho con los controllers de usuario. Así que hasta acá nada nuevo. Y acá pasábamos el next del error para que entre por el handler de error que habíamos desarrollado. Y acá sí vamos a poner el código. Vamos a tener, podríamos poner toda la lógica acá de ir a buscar el usuario por email, después validar el password y después generar el JWT. ¿Estaría bien que lo hagamos en esta capa todo esto? Yo le pregunto a ustedes. O sea, estas son algunas de las tareas que tenemos que hacer en este servicio de login. ¿Les parece bien que esté esta capa? Si no les parece bien, ¿en qué capa lo pondrían o qué es lo que harían ustedes? Mientras voy a poner la línea de respuesta res.json, que mientras vamos probando que eso funcione bien. Y acá hacíamos new success y acá adentro agregamos la data. En este caso vamos a poner
Vamos a poner prueba, por ejemplo, o test. Vamos a poner test. Ingreso al login. Vamos a ver si hasta acá funciona todo bien. Validar tendría que ir en middleware. Medio de cheat. Pero vi el video de la clase. ¿Sabés que me estaba olvidando algo fundamental, Plotting, de lo que vos decís? Antes de empezar con la lógica del servicio, lo que voy a hacer son las validaciones que vimos en la clase pasada. ¿Te parece? Igual primero vamos a probar que funcione hasta ahora lo que desarrollamos. npm ¿dónde? Y tendría que contestar esto, ¿no? Obviamente. Bueno. Ok. Dice, no puede encontrar el módulo middleware. Vamos. Ok, yo acá tengo controllers. Ah, ok, acá. Todavía esto no lo tengo desarrollado, o sea que esto lo voy a comentar. No, no, está bien, Blotin. Igual me hiciste dar cuenta de que... tengo que hacer esa parte. A ver. Controllers out. ¿Esto quedó bien acá? Perfecto. Ah, y acá me falta exportar login. A ver si ahí va. Bien. Voy a probar que hasta acá funcione todo bien. Vamos paso por paso. Bien. Esta es la data que estábamos devolviendo en el controller. ¿Sí? Acá. Esto. Esto que está acá se visualizó acá. Llegó esta respuesta. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a validar de que nos llegue un mail y que nos llegue un password. ¿Sí? Las validaciones básicas de esas. Entonces voy a ir a middlewares. Y voy a agregar otra carpeta acá que sea entonces aus. Y me voy a crear un nuevo archivo que sea index.js. Y de acá me voy a traer algunas cosas, así no tengo que andar haciendo tantas cosas. Me voy a traer esto, que lo necesito. Esto. Bueno, el de email y el de password. A ver. Bueno, me voy a copiar hasta acá. App error. User service. No lo necesito. Roles no lo necesito. Logger sí. Name no. Last. Necesito email required. Email valid. El email exist. No. Esto tampoco. Y necesito el password que es requerido. Bien. ¿Qué más necesito? Esto. Y acá voy a tener email requerido. Email valid. Password requerido. Y este validation result lo tengo desarrollado acá. Y esta sería como duplicar código acá, ¿no? Bueno, estamos duplicando bastante código. Pero esto lo vamos a crear un archivo nuevo acá en middlewares que se llame common. Entonces ahí vamos a poner todas las funciones comunes para no duplicar código. Esta que está acá me la voy a llevar para allá. Acá le voy a poner module.sports. Y voy a poner validation result.
Voy a exportar esto. Y me voy a traer la importación de eso que está por acá arriba. Bueno, esto tiene el mismo nombre, así que se va a romper. Así que voy a ponerle valid result. Acá. Le voy a poner así. Bien. Si no duplicamos esa parte de código. La pasé a un archivo common JS. Entonces vamos a tener que modificar el middleware de user. Este no lo vamos a tener más acá. Vamos a tener otro que sea cons. Validation result. Wire. Y acá a ver. Salir. Vamos a tener commons. Y este validation results es el que vamos a agregar acá abajo. Bien, entonces ahí esa parte de duplicación ya la sacamos. Y lo mismo acá. Voy a copiar esto de acá. Voy a poner acá. Acá. Y este validation result. Bien. Entonces acá tengo las validaciones de lo que sería el login. Voy a volver a la ruta del login. Voy a descomentar esto. Ahora sí lo tenemos. A ver, middlewares. No, no está. No. Middlewares barra house. Bien. Y este dije que le iba a llamar acá. Este lo tenemos que poner acá adentro. Y dentro de acá. Acá. Voy a llamar. Bueno, voy a puesto ahí. Acá. Bien. ¿Hasta ahí me siguieron? A ver, dice JTL, dice yo para validar el password y proveer el token lo hago desde el modelo. ¿Y está bien que sea desde el modelo? ¿Está bien llegar hasta esa capa? O sea, ¿o está bien que la capa de modelo tenga esa lógica? Pregunto. ¿Qué te parece? Bueno, voy a probar. Entonces, esto debería seguir funcionando bien. Ah, app error y not defined. Ok, ¿dónde puse app error? En el... ¿Acá? En Commons. No. A ver si me ayudan. App error. Este lo voy a sacar de acá. No lo estoy usando. Logger tampoco. A ver si es eso. ¿Dónde definí app error? Middleware's common. Ah, a ver. Ah, la estoy usando acá y no la importé. Pero, bueno, vamos a ver. Cons. App error. Wire. Punto barra errors. Error. Bien, hasta ahí
Validation error. Email es invalid. Ok, bien. Bueno, funcionó sin que quisiera que funcione porque me olvidé acá de poner .com. Y sí, para mí, como dice Yamarele, el modelo es definición de un modelo, nada más. Deberíamos tener un poco más que eso, que justamente definir el modelo. Para mí, que después se puede hacer de 1000 maneras distintas. Pero para mí es tener que el modelo tenga responsabilidades que no tiene que tener, para mí. Entonces si acá pongo .com, debería pasar. Bien, ingreso al login, bien, y si yo saco el password, me debería saltar el error de que el password es requerido. Bien, buenísimo, ya tenemos las validaciones de entrada. Ahora sí, vamos a seguir con el código propio de lo que es el login, ¿sí? Entonces tengo... Bienvenido, Deep. Entonces tengo que hacer esta lógica en mi código, ¿sí? Para mí el controller solo tiene que ser algo, o sea, la capa que se encargue de los datos o pasar los datos al response, ¿sí? Obtener los datos del request y después de lo que devuelva la capa de servicios, pasarlos al response, ¿sí? O pasarle al handle de error de Express el error, pero no mucho más que esa lógica, ¿sí? Tengo una duda. En la web de Node.js hay dos certificaciones, una para servicios y otra para aplicaciones. Sí, no sé. Si estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo. No debería llegar a esa capa, debería saltar de inmediato para no generar carga innecesaria, además de seguridad. Más que carga innecesaria, porque tampoco es. No es problema de carga, digamos. De seguridad. Ni, pero yo lo que digo es que cada capa tenga su responsabilidad, que tengamos en claro las capas que tenemos en nuestra aplicación y de lo que es responsable cada capa. ¿Sí? Que no estemos mezclando, digamos, porque después el código es un choclo, digamos, y tenés que andar revisando todas las capas para saber dónde se hizo algo. Y entonces la idea es, ustedes no van a trabajar solos, van a trabajar en equipo y en proyectos muy grandes donde van a tener cientos de archivos JavaScript, cientos de carpetas y saben que tienen que modificar la lógica de negocio, van a ir a la carpeta de servicios. Saben que tienen que modificar o agregar un atributo en una colección, tienen que ir a la capa de modelo. Saben que tienen que modificar o arreglar un bug de en una query, en una búsqueda a la base de datos, tienen que ir a la capa de repositorio. Saben que no sé, están entrando datos al código que no deberían entrar, que no se está validando bien, van a la capa que corresponde. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Ustedes tienen que pensar en que van a trabajar con mucha gente y en proyectos muy grandes. Entonces el código, o sea, cada parte tiene que estar desarrollada donde debe, digamos. ¿Sí? Si no, después cuando hagan los pull requests para cuando quieran subir lo que ustedes estuvieron trabajando, se los van a rechazar. ¿En una API se pueden usar event emitters? Sí, claro. En una API se pueden usar event emitters y los vamos a usar en algún momento. Entonces, lo que voy a hacer es crearme la capa de servicios para poder hacer esta lógica, que es lógica de negocio, ¿sí? Entonces voy a ir a la carpeta services y voy a crearme un archivo que se llame aus.service.js. 。 service.js. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Entonces acá voy a hacer la función de la lógica de login, ¿sí? Va a ser una función asíncrona porque va a tener que ir a la base de datos a buscar el usuario. Acá vamos a recibir directamente el mail y el password, ¿sí? Y acá entonces lo primero que habíamos dicho, bueno, primero un try un catch, ¿no? Siempre. Y lo primero que tenemos que hacer es entonces ir a buscar el usuario. Entonces const user va a ser igual. ¿Y qué tenemos que inyectar acá para poder ir a buscar el usuario? Tenemos dos posibilidades. Una, o requerir la capa de servicios de usuarios o la capa de repositorios de usuarios. Eso va a depender dependiendo si van a ahorrarse lógica, si no. Yo ahora voy a requerir la capa de servicios, porque en realidad yo voy a usar un servicio de usuarios. Acá yo estoy en una capa de servicios de autenticación, ¿sí? Y la capa de servicio que es más responsable de utilizar el repositorio de usuarios es user service. Entonces lo que voy a hacer acá es requerir user service para poder usar el método find by mail. ¿Se acuerdan que eso lo creamos en la clase anterior? ¿En qué caso se usan, Fer? Los event emitter es cuando necesitas trabajar de forma reactiva. Por ejemplo, eso se suele usar, no sé. A ver, te doy un ejemplo. Se registra, vamos a ponerle que se registra un nuevo usuario en la API, ¿sí? Y se tiene que enviar un mail de bienvenida al usuario y además ponerle que se quiera enviar un mail a el administrador de la aplicación porque quiere saber cada vez que se registra un usuario, quiere recibir un mail. Y además tiene que correr determinado proceso de base de datos, no sé. Entonces lo que se hace es se crea un evento que sea user registered, ¿sí? Y a ese evento se suscriben esas tres partes de código. Se suscribe el que envía el mail al cliente, se suscribe el que envía el mail al administrador de la aplicación y se suscribe el proceso que tiene que correr con la base de datos. Entonces, cuando se registra un usuario, se lanza ese evento, esos que están suscritos empiezan a correr en paralelo esas tres cosas. ¿Se entiende más o menos? Bueno, sigamos con esto. No nos desviemos porque Event Emitter es un tema más avanzado que viene bastante más adelante. Entonces lo que voy a hacer acá, yo tendría que poder poner user service punto el find by email, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo desarrollamos no me acuerdo si hace dos clases, find by email, y acá poder pasar el email? Entonces lo que voy a hacer acá es requerir ese user service. Entonces acá barra ir a services y services user service, ¿sí? Y acá en user services tengo el find by email, ¿sí? Acá está. Una vez que tengo el usuario, ¿cuál es? La primera validación es que a través del email pueda encontrar el usuario. Entonces, si no hay usuario, tengo que ya rechazarlo, ¿sí? Tengo que decirle, no, ya la autenticación falló. Entonces voy a lanzar la excepción, ¿sí? Throw new. Y voy a usar app error, así ya puedo mandar el código. Errors. App error. Bien. Voy a usar acá app error. Minúscula.
Es una clase AppError. Y acá le pasamos el mensaje de error. Que le vamos a poner Authentication Failed. ¿Sí? Y le podemos poner email, password. ¿Cómo se suele poner esta frase? Was wrong? No me acuerdo cómo le solían poner. Buenas, buenas a todos. ¿Se acuerdan cómo se pone? ¿Cómo se suele poner? O that's not correct. Suena más that's not correct, ¿no? Bueno, eso va a hacer que salte por el error handler, ¿no? Y salga por ese error. Si quieren, ya podemos probar esa parte. Buenas, buenas a todos. Tina, Komosh, Ford, Edson. Y acá vamos a hacer un throw de ese error. Throw error. En realidad vamos a hacer este de unión, porque este try va a fallar por cualquier otra cosa que no es esto que tenemos acá handleado. Entonces vamos a lanzar, si entra por acá, vamos a lanzar un new error, que en este caso va a ser bueno, el error que venga por ahí, pero va a ser un 500, no un... y en este caso me faltó el código, el 400. ¿Sí? Acuérdense que 400 era un HTTP status code de los datos de entrada, que significa que los datos de entrada son inválidos. Buenas, buenas a todos. Podemos probar esa parte, ¿no? Entonces tenemos la capa de servicio, la capa de controller. Bueno, acá nos falta llamar a user service, no. Vamos a llamar a out service. Out service. Y acá vamos a reemplazar esto por outservice.login. Y acá le vamos a pasar el email y el password. Y esta es una función asíncrona, así que tenemos que poner el await acá. Esto lo vamos a sacar de acá. Esto quedaría así de simple. ¿Creen que funcionará esto? Entonces, desde las rutas, lo que hicimos es las validaciones, ¿sí? Repasando un poquito. Las validaciones de que el email y el password sean requeridos y que además el email tenga formato de email. Dentro del controller, lo que hicimos fue sacar del body el mail y el password y llamar a la capa de servicios a la función login, pasándole por parámetro el mail y el password, ¿sí? Y dentro de la capa de servicio, ¿sí? Es donde tenemos la lógica de negocio. Y lo primero que estamos haciendo es hacer un find by email, ¿sí? Por el email que nos llega por parámetro. Y esta es una función sincrónica, así que falta la wait. Voy a sacar esto. Y después, si ese usuario está en la base, si no está en la base de datos, ya vamos a devolver que la autenticación falló. ¿Sí? Quiere decir que uno de los dos parámetros que nos está mandando el usuario es incorrecto. Entonces le vamos a decir la autenticación falló y le vamos a decir que el mail o el password no es correcto. No se suele decir que solamente el mail es incorrecto porque si no es más fácil de hackear cuentas, ¿sí? Entonces esto debería, si yo pongo un mail mal en el Postman,
debería salir por esta excepción, ¿sí? Después ahora avanzamos hasta esa parte y después seguimos avanzando con la demás lógica. Así que nada, yo acá puse cualquier mail para que justamente me falle y salga por ahí. Y fíjense, tuve authentication failed, bla bla bla. Me sale un 500 acá, con lo cual esto está mal acá. Voy a tener que hacer un throw del error directamente. Porque si no me cambia el código de estatus que le estoy poniendo en este. Me lo está sobreescribiendo. A ver si ahí me tira un 500. Un 400 digo. Bien, ahí tenemos el 400. Vamos a seguir con la segunda parte de la lógica que habíamos dicho que era validar si el password es el correcto. ¿Tá? Entonces, esto vamos a poner acá un comentario, validación de email. Y acá vamos a hacer una validación de password. ¿Sí? El password, si se acuerdan, lo habíamos hecho con bcrypt. Así que nada, me voy a requerir bcrypt porque acuérdense que el password en la base de datos está, ¿sí? Está hasheado. Entonces tenemos que comparar por este mismo hash, porque esto no lo podemos volver atrás. Entonces tenemos que importar bcrypt, ¿sí? Y vamos a requerir eso. Bcrypt. Bien. Y vamos a revisar, yo por acá tengo abierto el bcrypt, la documentación, para que veamos cómo hace la validación. Fíjate que acá con este lo generaba y con este lo compara. Así que tenemos que usar esto mismo de acá. Así que voy a copiar y lo voy a pegar en nuestro código. Lo voy a pegar ahí. Y fíjense, el primero es el texto plano del password. Así que acá deberíamos copiar y pegar el password que nos llega por parámetro. Y acá es el password del usuario que está en la base de datos. Acá tenemos el password, ¿no? Habíamos puesto así, si mal no me equivoco. Por las dudas lo voy a revisar. Le habíamos puesto password y password. Ahí estamos. Entonces eso lo voy a asignar a una constante que sea, no sé, por ejemplo, valid password. Y acá voy a hacer el if. Si es falso, esto devolvió una promesa, creo, ¿no? Es una promesa, así que tenemos que usar el await. Voy a poner await, si no puede fallar todo. Y voy a poner un mensaje parecido a esto, ¿sí? Entonces, authentication failed, email o password does not correct. Pero simplemente para poner acá que se vea algo distinto, para que sepa que se entró por acá. Y voy a ir a la base de datos y me voy a fijar por ejemplo, prueba.com. Voy a copiar, voy a ir al Postman, lo voy a poner acá, cosa de que el email encuentre un usuario y el password es el que está mal, ¿sí? Fíjense que entró por la excepción del password. De todas maneras, no se suele poner esto, ¿sí? Ya les digo, se suele poner el email o el password no son correctos. Y esto queda sin esto, ¿no? Porque si no, el que está intentando hackear una cuenta puede saber si lo que está ingresando está mal el password o está mal el mail. Así que nada, lo voy a sacar, ya sabemos que funciona. Y una vez que pasó estas dos validaciones, acá tenemos que generar el JWT. ¿Sí? Y para generar el JWT
voy a usar una librería que la tengo por acá abierta, ¿sí? Que es JSON Web Token, ¿sí? ¿Me siguen, no? ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Esto está prendido esto o no? ¿Sigo online o me caí? ¿Están todos ahí todavía? Ahora me voy a fijar en el Discord si dijeron algo. No, perfecto. Bien, voy a instalarme esta entonces. Bien, voy a instalar esta dependencia. Voy a parar esto. Instalo esta dependencia que genera un token. Y mientras esto se instala, vamos a ir viendo un poquito la documentación. Que por ejemplo dice que funciona así. Es el sign. Le tenemos que pasar qué es lo que queremos pasar a token. Y le tenemos que pasar una clave privada para que después por esa clave privada podamos, cuando nos mandan el token, descomponerlo, ¿sí? Y poder obtener la data de adentro. Así que nada, vamos a hacer eso. Y a ver si tiene que haber un time to live. Fíjense que el segundo parámetro es la clave privada y expira. Este vamos a copiar. Y la importación está por acá. Bien, lo ponemos por acá y esto lo pasamos a const. Entonces, const sign si les parece que lo hagamos en una función privada para que no tengamos acá todo esto y no se confunda tanto el código. A ver, dice, Fer, una pregunta. ¿La conexión de base de datos en los microservicios debe dejarse abierta siempre en la capa middleware o la cerrás en cada petición? La conexión queda abierta. Bueno, es más complejo de explicar. Pero por ejemplo, en una base relacional queda abierta, pero lo que se abre es una transacción. Bueno, acá es algo parecido. Y no es en la capa middleware. Nosotros levantamos la base de datos en unos archivos de loaders. ¿Sí? Cuando levanta Express. Cuando levanta Express, conecta a la base de datos. ¿Sí? Uno de los pasos es levantar la base de datos y levantar Express. ¿Sí? Después, por ejemplo, cuando tengamos Event Emitter, también vamos a levantar eventos, podemos levantar conexiones a servidores FTP, o sea, todo eso que son conexiones van en lo que serían los loaders antes de que la aplicación termine de estar 100% online. Bien, vamos a hacer acá entonces una función privada que se llame encrypt. Y acá va a recibir el ID del usuario. Vamos a encriptar, vamos a pasar a token solo el ID del usuario, ¿sí? Y la fecha de expiración. Y acá vamos a retornar esto. Lo voy a llevar para acá. Es JWT sign in. Le vamos a pasar el ID nosotros. Voy a poner una sola línea para que se entienda mejor. Y este secret obviamente no puede estar hardcodeado acá, ya lo vamos a ver. Y el expire in, acá podemos poner una hora, un día, minutos, semanas, meses, lo que sea. Yo creo que lo podemos dejar en un día por ahora, ¿les parece? Esto en general suele estar en los environment. Así que nada, voy a pasar esto y esto al environment. Entonces voy a poner acá, voy a poner un comentario que es house. Y acá vamos a poner house secret. Y acá tendremos que poner una clave privada que obviamente vamos a saber nosotros si configuramos el environment, ¿no? Y acá, por ejemplo, no sé, le podemos poner secret pero con números.
parece, y out el time to live de el TTL, se le suele poner, de lo que va a durar ese token para que sea válido, vigente, ¿sí? Si está pasado de ese time to live, hay que responderle que, que tiene que volver a autenticarse, ¿está bien? Y le vamos a poner un día, habíamos dicho. Esto, si se acuerdan, nosotros en config lo importábamos. Así que vamos a poner acá out y teníamos el secret que lo sacábamos de process m out-secret y el ttl es de process m.out-ttl. Me queda un punto de más. Bien, entonces vamos a tener que importar config en la capa. Así que vamos con cons config require punto barra config. Bien, y desde config vamos a sacar, esto lo vamos a sacar de dejar codiado por config.out.secret y esto lo vamos a cambiar por config.aus.ttl. ¿Está bien? Entonces este encrypt lo vamos a poner acá y le vamos a pasar el ID user.-id. ¿Sí? Y de esto obtenemos el token. ¿Está bien? Esto genera el token. Si falla la encriptación del token, va a salir por el error y va a salir por acá. ¿Está bien? Y acá lo que vamos a hacer es retornar el objeto que nosotros querramos. ¿Qué es lo que quisiéramos devolver al cliente? Bueno, el token, obviamente, que generamos. Podríamos devolver el user. Le vamos a poner user.name, por ejemplo. Vamos a devolver solo el nombre. Y vamos a devolver los roles, el rol, porque teníamos un rol solo por usuario. User.rol. ¿Está bien? Y vamos a probar. Lo que sí, no me acuerdo los passwords que yo había puesto acá en la base de datos, así que voy a crear un usuario nuevo. Voy a poner acá, voy a poner Fernando Des. Voy a poner mi mail. .com y password, bueno, voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, eso no lo voy a cambiar y usuario rol. Bien, a ver si esto sigue funcionando. Ah, no tengo la aplicación levantada. npm rundev. Bien, voy a crear el usuario. Bien, se creó, así que voy a ir al login y acá entonces pongo mi mail.com y el password, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si eso está ahí. Bien, perfecto. Fíjense, nos devolvió el token, el nombre y el rol, ¿sí? Entonces este token es el que vamos a utilizar en las siguientes llamadas. Vamos a pasar ese mismo token para poder consultar usuarios, crear usuarios, borrar, bueno, todas las demás cosas, todas las demás acciones que tenga nuestra API, ¿sí? Y una cosita más antes de terminar. Nosotros teníamos un enable acá, ¿se acuerdan? Una propiedad que se llama enable. Entonces, nada, yo creo que tampoco se podría loguear una persona que esté deshabilitada, ¿tá? Entonces voy a agregar esa última validación al login, ¿sí? Que sería antes del password, ¿sí? Porque si no está habilitado, no debería pasar. Entonces sí, user no, o sea, enable con el signo de admiración, o sea que no esté habilitado,
Entonces voy a devolver Authentication failed y acá le voy a poner User Disable. Y voy a cambiar acá en la base de datos, a esto le voy a poner con false. Cosa de... No, este no soy yo, ¿no? No. Cancel. Un refresh acá. Y voy a ir al usuario que quería acá y le voy a poner false a este. Voy a guardar. Entonces eso tendría que salir por la otra, por esa validación. Entonces voy a correr el login otra vez. Buenas, Joaquín. Ok, esto no levantó todavía. Ah. Y fíjense, Authentication failed, User Disable. Bien, yo lo vuelvo a habilitar ahora acá. Pongo True. Y esto, si lo vuelvo a ejecutar, me va a devolver el token porque en este caso pasó las tres validaciones: que está habilitado, que el usuario, que el email existe y que además coincide el password, ¿sí? Entonces hasta acá el login. Y fíjense que esto nos quedó, yo creo, muy prolijo desarrollado. Vamos a poner acá el comentario: validación de usuario habilitado. Nos quedó el código muy bien organizado, legible. Fíjense que está, reutilizamos la capa de servicios de usuario, la utilizamos acá en esta capa de autenticación y autorización, ¿sí? No utilizamos la capa de modelo para que el modelo sea el que valide esas cosas, ¿sí? La capa de controller solo llama al servicio y este, con ese objeto de respuesta, arma el JSON que lo manda al response, ¿sí? Y tenemos las rutas, la ruta que valida los datos de entrada, ¿sí? Y llama a ese controller. Eso fue lo que hicimos hoy. Y bueno, lo dejamos por acá, que es el login. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es la parte de autorización, ¿sí? Vamos a modificar todos los servicios que tenemos para que autorice este token, ¿sí? Lo descomprima, verifique que es un usuario de base de datos, que tenga determinado, si tiene determinado rol, pueda ejecutar o no un servicio. ¿Está bien? ¿Les parece bien?